Gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos. ¿Alguna vez les platiqué? Estoy casi seguro que sí. Que yo soy muy crédulo. Incluso podría decir, como dice Proverbios, y esos proverbios luego nos alertan, porque dice Proverbios que es el simple no se da cuenta que hay daño y pasa y lo recibe. Esa palabra significa un poco de un bobo, ¿no? Alguien que no está alerta. Y después de algunas experiencias me he sentido como un bobo muchas veces. Y probablemente te ha pasado. Les platicaba alguna vez aquella ocasión en la que me engañaron con lo de un piano, ¿te acuerdas? Que escribieron a mi cuenta de la maestría y me contactaron, yo respondí. Como era en inglés el asunto, le pedí a un hermano amado nuestro que nos ayudara a estar de intermediario, platicar. Nos hicieron creer que había un piano para iglesia, de esos, pues un piano que había en una iglesia que ya no iban a ocupar y que lo podían dar, que solamente nosotros hiciéramos el traslado para acá, ¿no? Todo en ese momento, en nuestra mente, en mi mente, era como que esto, wow, sorprendente, ¿verdad? Gracias a Dios. Quizá hasta salieron oraciones de mí al Señor, y estoy seguro que sí, de agradecimiento. Y hablamos con esta persona, se escuchaba el ruido de varias cosas que parecía todo tan real, pero era una ilusión. Después de un tiempo, ya que hicimos el movimiento para traer el supuesto piano, dejó de contactarse y ya se había dado unos ahorros que teníamos en nuestra cuenta a este propósito. No me sabía esa, es la realidad. No me la sabía y fui tomado de improviso, fui tomado descuidado, porque creo que algo que nos pasa es que somos muy crédulos, porque somos muy fascinables. Aunque la palabra quizá no exista en el diccionario, somos muy fascinables. Las cosas nos sorprenden y creemos casi cualquier cosa. Después esta persona siguió escribiéndome porque al final no se hizo por completo la transferencia, sino solo una cantidad. Ya habíamos entendido, ya había yo entendido cuando me contactó el hermano que supuestamente me había contactado y me dice: hermano, me robaron mi correo, entonces no hagas caso. Ya, gracias, hermano. No, pues él no sabía. Entonces le escribí una carta a esta persona y le hice saber que debía tener cuidado con lo que estaba haciendo, que no estaba jugando con algo que fuera, que no tuviera control, y que Dios tenía el control. Y está bien, le dije lo siguiente: eso tómalo como una ofrenda para ti, pero te animo a que busques al Señor. Sin duda, pero de todos modos, yo me sentí bastante defraudado, obviamente. Fui defraudado y me sentí como un bobo. Ahora, lo que sucede, hermanos, es que precisamente, como dije, somos fascinables por naturaleza. Y el texto que hoy vamos a ver, y donde les pido pongan el título, por favor, se llama No ames al mundo. Primera de Juan, así estaba mi cara, así fui, dije: wow, qué fascinante, yo quiero eso. El mundo nos fascina. El mundo nos puede estar engañando y nosotros no nos damos cuenta. Y en este pasaje, Juan, después de haber hablado a los creyentes y haberles dicho: estás en Cristo, Él te ha perdonado, si realmente has creído en Él, tú tienes una comunión genuina con Él, su palabra está en ti, y de afirmar el corazón de los creyentes, inmediatamente, y creo que por eso lo hizo previamente afirma el corazón del creyente para luego decirle: no ames al mundo. Un mandato en forma imperativa. El mundo es esencialmente lo opuesto a Dios y por lo tanto no debo amarlo. Eso es lo que vamos a ir aprendiendo. El mundo es esencialmente lo opuesto a Dios y por lo tanto no debo amarlo. Ve conmigo, por favor, a Primera de Juan. Vamos a leer esa porción del capítulo 2, versículo 15.
No amen al mundo. Enfático, claro, un mandato. Pero no solo se queda ahí, nos va a dar 3 razones por las cuales no debemos amar al mundo. No amen al mundo ni lo que hay en él, ni las cosas que hay en el mundo, dice el texto. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera razón. Segunda razón, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos o pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y tercera razón, el mundo pasa, y también sus deseos o pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo es esencialmente lo opuesto a Dios y por lo tanto no debo amarlo. No ames al mundo, y lo primero que vemos, ¿por qué? La primera idea, no ames al mundo por el peligro que supone ser amar al mundo. El peligro que supone ser amar al mundo. Veamos, no ames al mundo por el peligro. ¿Cuál es este peligro al que habla el Señor? Ahora, ve el versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ese es nuestro tema ahí. Y luego viene la primera razón. ¿Cuál es el peligro? Porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En primer lugar, tenemos que definir qué es el mundo. En la Escritura se utiliza de varias maneras esta palabra. La palabra mundo, ¿a qué se te viene a la cabeza? Bueno, no puedes pensar en el globo terráqueo, ¿no? Y decir el mundo. Y a veces se utiliza de esa manera en las Escrituras de manera general. A veces puedes ver el término mundo y se refiere a las personas que habitan ese planeta. Y también se usa de esa manera en las Escrituras. Ahora, ¿cómo sé cuándo se está usando una u otra? Bueno, tengo que leer el contexto para darme cuenta de qué está hablando. Y aquí en Juan, 2 maneras en que utiliza el término mundo. Y, bueno, más bien la manera en que generalmente utiliza el término mundo. Juan define en su carta a lo que se refiere. Vamos a ver varios textos. Vete hasta el final, capítulo 5, versículo 19. 5:19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En este versículo, el término mundo es el sistema establecido y gobernado por Satanás y esos antivalores con que se dirigen. El que gobierna el mundo, el líder del mundo, el que dirige el mundo, es Satanás. Y así lo llama, el sistema establecido y gobernado por Satanás. También lo llama el reino opositor a Dios. Nota lo que dice 1 Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Habla de una victoria entre un ejército y otro, entre enemigos. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, aquí lo presenta ese reino, ese sistema, como el reino enemigo al reino de Dios. También se refiere al mundo, a las personas que se conducen en base a ese sistema establecido por Satanás. Nota Juan capítulo 4, versículo 14. Ahora, lo que quiero que entendamos es que no son diferentes usos en esta carta de mundo, por lo menos los textos que estamos viendo, sino explicando la idea a la que se está refiriendo. Y dice el 4:14, ¿cierto? Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Las personas que viven bajo ese sistema necesitan ser salvadas de ese sistema en el que viven. Cuando dice aquí, él es el Salvador del mundo, no puedo entender o no queremos pensar que se refiere, la manera en que Satanás dirige y gobierna, el Señor quiere salvar ese sistema. No,
sino a las personas que están viviendo bajo ese sistema que Satanás, de la manera en que Satanás rige. Ahora, también esto incluye, es una forma de vida basada en el error y la mentira, vivir de acuerdo al mundo. Primera de Juan capítulo 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo. Escucha qué sucede a los que viven bajo el régimen del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Es una forma de vida basada en el error y la mentira. El mundo odia al cristiano y a Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 13. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Okay? Entonces nos estamos dando cuenta hasta aquí, ¿verdad? Que no habla del planeta, de la tierra, la creación, ¿verdad? Las montañas y el mar. Y el mundo me odia porque iba pasando y me cayó una piedra encima, ¿no? Sino se refiere a las personas bajo este sistema promovido por Satanás. Entonces debemos comprender que a lo que se refiere Juan cuando dice no ames al mundo, no se refiere a lo creado por Dios, sino los valores promovidos por Satanás en esas personas caídas en pecado. Ahora, ¿por qué es importante mencionar esto? No es lo creado por Dios. Voy a hacer un pequeño paréntesis y después lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces, por ejemplo, disfrutar de la vida, de algún aspecto en la vida, disfrutar de ello. ¿Es el mundo porque estoy disfrutando, entonces ya no es correcto, sino que es mundano? No, no se refiere a lo creado. Y aquello que disfrutas es creado, es creación, y Dios lo creó todas las cosas. Sino, se refiere entonces a los valores promovidos por Satanás que rigen a las personas que aún están en pecado y que a nosotros nos es atractivo. En palabras de un teólogo español, Evis Carballosa, lo dice de esta manera: el mundo de pecado es patrocinado por Satanás y se opone a todo lo que glorifica a Dios. Entonces, ¿cuál es el peligro de amar al mundo y lo que ofrece? Fíjate conmigo, regresa al capítulo que estamos estudiando, capítulo 2. ¿Cuál es el problema? Ya definimos a qué nos referimos con el mundo. No amen el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y viene esta afirmación: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La palabra amar, el amor del Padre no está en él. Él ya la utilizó una vez más previo a este versículo. ¿Cuándo? Fíjate lo que dice el capítulo 2 mismo, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. La palabra amar que está utilizando Juan es la palabra agapeo. Esa se utiliza para llamar al creyente a amar a su hermano en la fe. Ahora, ¿qué es o cuál es la peculiaridad de este término amor? El enfoque de esta palabra agapao, que es amor, amar, es el siguiente: una acción voluntaria, deliberada de la persona, es decir, surge de mí. Piensa en esto: debo amar a mi hermano. Una acción voluntaria y deliberada de la persona. Entonces, ahí como que cancela lo que la persona pueda surgir, hacer que me surja a mí de sentimientos o emociones. No se trata de eso. Se trata de la decisión mía hacia lo que voy a amar. Una acción voluntaria y deliberada de la persona, escucha, para valorar, estimar y deleitarse en el objeto que ama.
Es que yo decido valorar aquello que voy a amar. Yo decido estimar, yo decido deleitarme, no por lo que esa cosa o persona produce hacia mí, no porque me va a dar algo, sino porque es mi determinación hacerlo. Esa es la clase de amor que en la Biblia se le llama al cristiano: amar a su esposa, amar a sus hijos, amar a la iglesia, amar al Señor. Y de hecho define la idea de cómo Dios nos amó a nosotros. Fue una determinación voluntaria. No fue que el Señor le movía en sus emociones al vernos y decir, ¡qué ternuras! No, nosotros estamos muertos en pecado, pero Él determinó amarme, determinó proveer un medio de salvación. Fue su acto deliberado para estimarnos, valorarnos y deleitarse en nosotros. Y lo sabemos sobre la base del sacrificio de Cristo y a pesar de lo que nosotros somos. Bien, entonces el término en sí, amar, es muy bueno. Pero el problema es el objeto a que se está amando en este versículo. La orden es: no ames al mundo. No tengas la determinación personal de valorar, apreciar y deleitarte en un sistema que va contrario a todo lo que yo soy. No hagas eso. El peligro de amar al mundo radica en lo siguiente: en que tú solo tienes la capacidad de amar a uno de los dos reinos a la vez. Los únicos dos reinos que existen: el reino de Dios o el reino de Satanás. Tú tienes y yo tengo la única capacidad de amar a uno a la vez. En otra traducción lo dice de esta manera: no amen al mundo. ¿Te acuerdas que veíamos ni las cosas que hay en el mundo? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra traducción dice así: no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Cristo lo dijo de esta manera en Mateo 6:24: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará o despreciará al otro. Y entonces viene esta afirmación: ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No es posible, no tienes tal capacidad. A ver, pastor, pero yo sí puedo amar a mi esposa. De hecho me dice que ame a mi esposa, que ame a mis hermanos. Entonces, ¿cómo dice que no puedo amar un objeto? No estamos diciendo que no puedas amar un objeto a la vez. Digo, dos o más objetos. Sino, estamos hablando de dos reinos. Dos reinos que en esencia son diametral. Dibujas un círculo y uno está de un ladito y el otro del otro, y jamás tienen un punto en común. Esa es la idea: diametralmente opuestos. No van a poder convivir. A esos dos reinos, el de Dios y el de Satanás, no puedes dividir tu amor, porque cuando amas uno, el otro no lo estás amando. Son opuestos. Cuando amas el reino de Dios, puedes amar a tu esposa y debes amar a tu esposa. Cuando amas el reino de Dios, a Cristo, amas también a los suyos, que es su iglesia. ¿Te acuerdas que lo vimos en 1 de Juan? Cuando amas al reino de Dios, a Cristo, amas su palabra, amas las buenas obras, amas su voluntad, amas lo que Él creó, amas lo que Él me manda y amas todo lo que implica ese reino. Pero el otro reino, que es opositor, no lo puedes amar al mismo tiempo. En otras palabras, Cristo y Satanás son mutuamente excluyentes. Son enemigos. Sus órdenes, sus voluntades y valores son opuestos. Si obedezco a uno, estoy desobedeciendo al otro. Si valoro a uno, desestimo al otro. Lee conmigo Santiago 4:4, por favor. Les voy a pedir que ustedes lo lean. Santiago 4:4. Santiago 4:4. ¿Listos? Espérense unos a otros y lean unos a otros. Dice
esta indicación. ¿Fuerte? ¿Qué dice? Adelante. Cuando tú decides, cuando yo decido pasarme del lado del bando del mundo, en ese momento estoy en el bando contrario. No estoy compartiendo algo, no estoy en un punto neutral. Estoy convirtiéndome, oponiéndome como un opositor a Dios. Amar al mundo indica también a quién pertenezco. ¿Por qué? Porque en realidad el corazón del creyente fue capacitado de una manera especial. Dice la Escritura que Él iba a quitar el corazón de piedra, ese corazón que no es sensible hacia Dios, ese corazón que no valora a Dios, ese corazón que no busca a Dios. Y la promesa es que cuando yo me arrepiento y yo creo en Cristo, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. ¿Qué es la idea de un corazón de carne? Un corazón sensible. Lo que yo era insensible hacia Dios, ahora mi corazón es sensible hacia Dios. Es capacitado para amar a Dios. Es capacitado para amar lo que Dios ama, su iglesia, su palabra, etc. Por lo tanto, nota lo que dice Juan capítulo 15, verso 18. Ve conmigo. Y mira lo que dice el 15:18. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes. Escucha, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí, la idea es los entresaqué de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El mundo ama al mundo. Antes de yo venir a Cristo, hermanos, yo amaba al mundo porque era lo único que había en mi corazón. Yo era incapaz de buscar el rostro o volver el rostro hacia Dios para buscarle. Yo no podía, yo no puedo. Y en ese pasaje dice, el que ama al mundo, pues está amando lo que es de él. Entonces, nota por favor en cuanto al peligro del que estamos hablando. En un sentido, si yo amo al mundo, yo estoy reduciendo el amor hacia Dios, si lo queremos ver como una forma de escala. Mi capacidad de amar se pone en el objeto que es el mundo y esto reduce el amar a Dios. Pero por otro lado, si alguien ama, se complace, valora y lo que es más importante para él es la manera en que se mueve este mundo, y lo vamos a ver en el siguiente punto a qué nos referimos específicamente, hay un peligro mayor aún, y ese peligro es probablemente tú eres del mundo, por eso amas lo que hay en el mundo. El creyente es una cosa extraña, está dividido porque tiene la capacidad de amar a Dios y ser atraído por las cosas del mundo. Pero el que no es creyente, su corazón ama al mundo. Y eso es lo que quiere decir el apóstol Juan en este versículo. El amor del Padre no está en él. Ahora, no quiero decir, no malentiendas, el creyente no puede amar al mundo. Y llegues y des esa sentencia y decir, los creyentes no amamos al mundo. No, eso es mentira. Si no, estaría de más que él dijera, no ames al mundo. Pero ya explicamos que en el creyente está esa lucha. Pero la otra es que probablemente nunca hayas salido del mundo y te entiendo. ¿Cómo puedes amar a alguien que no puedes comprender? ¿Cómo puedes amar a algo que no lo ves? ¿Cómo puedes amar a Dios que está alejado por causa de nuestro pecado? Es imposible. El creyente entonces es al único a quien se le dio la capacidad de amar a quien antes no amaba. Según 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. La obra del amor de Dios hacia mí me capacitó para amar a Dios de vuelta.
Pero el creyente sigue teniendo la deficiencia de ser atraído por el mundo en el que vivió. Hermanos, esto es lo que hay que entender. ¿Notas el peligro de amar al mundo? En primera instancia, si amo al mundo, le estoy quitando lo que Dios es digno de merecer de mí. Mi valor, mi complacencia, mi satisfacción. Yo le estoy quitando a Dios lo que Él merece de mí si soy creyente genuino. Pero en segunda instancia y en última instancia, quizá amo al mundo porque sigo siendo uno de los que necesitan ser salvados del mundo. Y sigo estando condenado por la eternidad. Pregúntate, ¿quién eres? ¿A quién estás amando? ¿Tienes la capacidad de amar a Dios? ¿Realmente tu corazón palpita por Él? ¿O quieres intentar hacer algo que no es posible hacer? Cuando pensamos en estas ideas, siempre nos lleva al mismo punto. Nos lleva a aquel pasaje de Mateo 7, de las personas que le decían: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. En otras palabras, me esforcé por amarte. Y le dice: yo no te conozco. No se trata de eso. Se trata de que tu corazón haya sido regenerado para ser tierno a Dios. Pero si tu corazón no es tierno a su palabra, si no lo necesitas, por eso sola puedes amar al mundo. Creyente, ¿a quién estás amando más en este preciso momento? ¿Cómo se ve tu vida? ¿Qué objeto es el que voluntariamente has decidido colocar tu atención? ¿Cuál es el objeto en el cual valoras, estimas y te deleitas en esta semana? ¿Cuál fue? ¿Fue Dios? ¿Fue Cristo y su palabra? El mundo es esencialmente el opuesto a Dios y por lo tanto no debo amarlo. Vimos el peligro de amar al mundo. Ahora también vamos a ver que no debo amarlo por el origen de lo que hay en el mundo. Vamos a la segunda parte. Fíjate lo que dice Primera de Juan. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Verso 15, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está amando al Padre. Y luego dice el verso 16. El origen, veamos. Porque todo lo que hay en el mundo. ¿Qué palabra? Todo. No dice tantito, no un porcentaje. Todo lo que hay en el mundo. Y luego nos dice qué es todo lo que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, el origen, no provienen del Padre, sino del propio mundo. Primero veamos lo que hay en el mundo, ¿ok? Alguien me decía en una ocasión que creía que había, esto es lo curioso, era un pastor el que mencionó, no me lo dijo a mí, lo mencionó, que debería haber un cielo para las mascotas, ¿no? Y no es una abominación, solamente que amaba mucho a un animal que él tenía, lo amaba bastante y lo había cuidado, pero aprendí una cosa en cuanto a eso: ¿está mal amar una creación de Dios? Ya te lo mencioné. De hecho, debes cuidar y amar lo que Dios ha creado. Es parte de tú glorificar al Señor, porque es creación de Él. Entonces, ¿qué es lo que hay en el mundo que no debo amar? Primero que nada, la pasión de la carne. La pasión, esta palabra es buena en sí misma. Es un fuerte deseo, un fuerte anhelo. Y tú y yo tenemos fuertes anhelos. Tenemos anhelos acerca de algo que alcanzar, tenemos anhelos de algo que lograr, tenemos anhelos quizá de ver a nuestra familia en cierta forma, tenemos anhelos de lograr en nuestro trabajo algunas cosas y hay anhelos en nuestro corazón. Eso en sí mismo no es malo. Pero dice que es una pasión, un anhelo, un fuerte deseo, pero dice de la carne. El término carne también tiene dos usos en la escritura de Primera de Juan. El primer uso es el cuerpo físico.
Y lo utiliza Juan utilizando la misma palabra carne, en 1 de Juan 4:2, para referirse de Cristo. Mira lo que dice. En esto conocen ustedes el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, y es la misma palabra. Todo el que confiesa que ha venido en carne es de Dios. ¿A qué se está refiriendo con este término carne? A su cuerpo. Cristo vino y tomó un cuerpo literalmente humano, un cuerpo físico. Pero en segundo lugar, el término carne se refiere a las acciones pecaminosas que se cometen con este cuerpo físico. Las acciones pecaminosas que se cometen con este cuerpo físico. Entonces, no se refiere a que no pueda disfrutar lo que hago con el cuerpo físico. Algunas herejías de los cristianos del primer siglo, movidas por el platonismo y las ideas griegas de que la carne es sucia, la carne es mala, entonces llegaron a afirmar que Cristo no había venido en carne, que es lo que está diciendo Juan. Ese es antibíblico y demoníaco. Cristo vino y tomó un cuerpo físico, un cuerpo de carne. Entonces el pecado no está en las células de este cuerpo físico. Eso llevó a cristianos de los primeros siglos a vivir aislados. Cristianos que vivían en cuevas, cristianos que vivían alejados de los demás porque ellos decían, yo no debo satisfacer mi cuerpo porque eso es pecado. A ver, piensa conmigo. ¿Satisfacer mi cuerpo es pecado? En una ocasión decía alguien, es que a veces estamos cantando, no de aquí de la iglesia, pero estamos cantando y me gusta cantar, pero alguien más le decía, oye, cuidado, porque lo estás haciendo para tu carne, porque lo estás disfrutando. ¿A eso se está refiriendo el texto? O sea que no puedo disfrutar aquello que me apasiona y que lo hago en mi cuerpo. ¿Debo hacerlo sin sentir anhelo o deseo de algo? En realidad, te voy a poner un ejemplo. La intimidad entre un matrimonio. ¿Qué? Tener intimidad con mi esposa es bueno y disfrutable. Y es una situación física. Y no veo en la Escritura que sea pecado. De hecho, el Señor dice a través de Pablo, no se nieguen el uno al otro. O vas al libro de Cantares y dice que disfrutes, ¿verdad? Y Proverbios, que disfrutes a tu esposa, esa preciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Un término bastante romántico para un matrimonio. Entonces no se está refiriendo a eso, que yo no pueda disfrutar en mi cuerpo las cosas que hago. ¿Te gusta algún hobby? ¿Te gusta algún deporte? No, está mal, no puedes sentir satisfacción en algo que no sea venir a la iglesia y cantar. No va por ahí el asunto. No se trata de eso. No somos estoicos. No es de dureza sin sentir absolutamente nada. Se refiere a esos anhelos o deseos por hacer cosas que son pecaminosas o se pueden volver pecaminosas. ¿Qué es algo que es pecaminoso? Básicamente, algo que es pecaminoso es aquello que quebranta las normas de Dios en su palabra. Dicho de otra manera, es hacer las cosas con mi cuerpo, pero quebrantando los límites que Dios ha puesto a las cosas que yo puedo y debo hacer con este cuerpo. Por ejemplo, mencioné el tema de mi esposa y tener intimidad con mi esposa es una bendición que yo puedo disfrutar. Entonces la sexualidad no es pecado. Pero si yo disfruto intimidad con alguien que no es mi esposa, es pecado, porque el que estableció el marco en que esa creación funciona es Dios. Entonces, lo que yo debo preguntarme y ver, yo tengo fuertes anhelos y deseos, estoy haciendo cosas con mi cuerpo. ¿Qué dice el Señor respecto a eso que estoy haciendo? ¿Es correcto? ¿O Él dice que no debería hacerlo? Por ahí, hombres, ya hemos aprendido eso en las reuniones que tenemos de hombres. Pero los hombres a veces argumentamos y decimos, es que hay que mirar la belleza.
Y mira la belleza de tu esposa. No tienes permitido disfrutar a nadie más. Cuidado. ¿Está mal ver la belleza? No, pero está mal utilizar la creación en un aspecto que Dios dice que no. ¿Y cómo sabes que Él dice que no? Alguno que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Gracias a Dios por su palabra. Tenemos todo lo que necesitamos para lo que tenemos que hacer con este cuerpo. ¿Ok? Entonces, la pasión de la carne es hacer esas cosas en mi cuerpo, pero que quebrantan los lineamientos de Dios acerca de lo creado y lo que debo hacer o no. Una segunda cosa, dice lo que hay en el mundo, la pasión de la carne. La segunda, la pasión de los ojos. Nuestros ojos son las más grandes ventanas para nuestras almas, porque a través de ellos reciben información mi alma constantemente. Ahora, recuerda que nuestras almas fueron diseñadas para sorprenderse, fueron diseñadas para amar y fueron diseñadas para adorar a Dios y su creación. De esa manera nos diseñó el Señor. Por tanto, los ojos es ese medio en el cual yo hago que mi alma adore algo que estoy viendo. Sin embargo, nuestras almas están afectadas y nuestros ojos por nuestro pecado. Lo cual produce que al ver lo creado, y nota el término que estoy usando, lo creado, y todo lo que está a tu alrededor ha sido creado por el Señor. Cuando nosotros entonces, al ser influenciados por nuestro pecado, nuestra alma y nuestros ojos ven lo creado, en lugar de adorar a Dios y darle gracias, adoramos lo creado. Los deseos de los ojos es realmente la situación en la que nunca estamos satisfechos. Proverbios dice que los ojos nunca se sacian de ver. Y entonces, en lugar de adorar a Dios y darle gracias, mis ojos pecaminosos y mi alma que ha practicado el pecado, mi corazón, dicho de otra forma, está constantemente recibiendo información y anhelando y adorando cosas que no son Dios. Los deseos o pasiones, fuertes deseos de los ojos. La tercera cosa, la arrogancia de la vida. Esto describe un comportamiento más que un deseo interno. ¿Cuál es este comportamiento? Es estar orgulloso, hacer alarde por lo que se tiene o lo que se es o lo que se hace. La palabra utilizada, arrogancia de la vida, es literalmente eso, estar orgulloso o hacer alarde de lo que se tiene, de lo que se es o de lo que se hace. Mira, hay una cuestión interesante en esto. En el mundo, en la naturaleza humana, el sentido de identidad y de pertenencia de una persona en que radica. Escucha esto. El sentido de identidad y de pertenencia de una persona en que radica. Básicamente radican en la arrogancia de la vida. Déjate explico. Cuando una persona está teniendo problemas con su sentido de identidad o de pertenencia, se le recuerda lo que es. Se le afirma en lo que es. Se le afirma en lo que ha alcanzado. Se le afirma en lo que tiene para que vea y diga, oh, es verdad, yo debo valorarme. Pero este es el pecado de la arrogancia de la vida. Interesante que nosotros muchas veces nos estamos rigiendo por lo que creemos que somos, por lo que hacemos o por lo que tengo. Y eso es lo que me da la seguridad, eso es lo que me hace sentir bien. Cuando hay algo que está faltando, comienza mi corazón, mi deseo, mi búsqueda de sentirse seguro, a ir por esos rumbos buscando tener esa afirmación a través de decir lo que tengo y lo que logro, lo que hay.
y es la arrogancia de la vida. Ahora, ¿cuál es el origen de estas cosas según el pasaje? Es ahí donde está el problema. No provienen del Padre, sino del mundo. Aunque Dios es el creador de todo lo bueno que hay, también es el que tiene derecho de definir cómo se usa todo, pues es el dueño de todo. Ve conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 16. Santiago 1, 16. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Bien, Él es el creador de todo, pero nota lo que dice ahora. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Ahora, ¿cuál es el punto? Él es el creador de todo, pero yo debo saber cómo funciona y qué tengo permitido hacer y cómo yo voy a conocer eso. Tienes que escuchar la palabra. Pero no solo tienes que escucharla, tienes que hacer la palabra. No se trata de tener conocimiento en mi cabeza, se trata de practicar y de hacer aquello que Dios dice, esto es lo correcto que puedes hacer en esa tierra. Entonces, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida son formas ilícitas de usar lo que Dios creó. Y esta idea ilícita que está impregnada en nosotros proviene de Satanás y su sistema de antivalores. Él le dijo a Eva, ¿y por qué no te comes la manzana? Digo, la manzana, qué blasfemo acabo de ser. ¿Por qué no te comes el fruto? No era manzana, cancelen eso de sus mentes y corazones. ¿Por qué no te comes el fruto? Porque Dios dijo que no. Es que Dios sabe que hay algo que no sabes tú. Tú tienes permiso de hacerlo. Esos son los antivalores. Dios dice una cosa, pero Satanás dice lo opuesto. Pues es razonable. Parece que no está tan mal porque somos fascinables. Y lo hacemos. El mundo es un parque de diversiones con una serie de promociones, valores, moralidad. Y luego nosotros la agarrazamos y la tragamos por una razón, porque no conozco la palabra de Dios. Porque no sé lo que Dios dice al respecto. Porque estoy de acuerdo con los derechos humanos, pero ¿qué dice Dios respecto a eso? Porque tienen razón, hay que tratar a los hijos de esta manera, porque si no los traumamos, pero ¿qué dice Dios al respecto? Es verdad, deberíamos ser independientes porque cada uno tiene su propio valor y nadie debe de meterse en lo del otro. ¿Y qué dice Dios del matrimonio? Pero esos antivalores los agarramos y luego queremos forzar la escritura para hacer que funcione cuando no tienen punto de conexión. Y ahí estamos. Todo lo que hay en este mundo no proviene de mí. Mira, aquí está lo que proviene de mí. Escucha la palabra y obedécela. Aquí te digo aquello que sí, aquello que no y aquello que tienes libertad de hacer. Disfrutar. Entonces, ¿cómo puedo saber lo bueno o malo? Escucha la palabra. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué debo hacer en este asunto? ¿Será correcto o no? Escucha la palabra. ¿Cómo sé que no estoy usando algo bueno de manera pecaminosa? ¿Cómo sé que no estoy adorando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos de manera que incluso pueda ser pecaminosa? Porque lo bueno puede ser pecaminoso cuando lo coloco en un lugar que no debe estar. Pues escucha la palabra y ve qué dice el Señor al respecto. Pregúntate, ¿esta práctica o este deseo me hacen amar y glorificar más a Dios?
Si la respuesta es no, ya que me adoro a mí mismo más o a cualquier cosa o persona creada más, entonces lo estás haciendo como el mundo lo hace. Y aquí entra la parte de los hobbies, las finanzas, el trabajo, la familia y la alimentación. Hay un pastor que respeto mucho y cuando vino a dar una conferencia, él decía algo, bueno, yo tomé clases de country, pero no para tocar guitarra, sino para bailar. Y en la audiencia como que, un hermano de Texas, y dice, bueno, yo no sé si aquí eso sea pecado. Espera, no se trata de algo cultural. ¿Entiendes? Aquí es pecado y allá no, porque la cultura aquí es pecado y allá no. ¿Qué dice su palabra? Y entonces ahí aún en tus hobbies debemos dejar de ser temerosos al hombre y voltear a ver el rostro de Dios, porque Él me está diciendo no ames al mundo, y si en algún aspecto estoy amando al mundo con eso, pero muchas veces también te vas a dar cuenta que aquello que castigas, que censuras, el Señor no dice que sea algo censurable. No estoy hablando acerca del libertinaje, estoy hablando de escucha su palabra y obedece su palabra. Pero somos fácilmente fascinables. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Cómo se ve tu familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cuáles son tus finanzas? El mundo es esencialmente lo opuesto a Dios y por lo tanto no debo amarlo. Vimos el peligro, vimos también el origen de los valores del mundo y ahora vemos, no debo amarlo por lo pasajero que es el mundo. Y terminamos con esa parte. Nota lo que dice allí al final. Y el mundo pasa y también sus pasiones, lo que lo incluye o lo que hay dentro. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus atracciones son pasajeras. Esta palabra significa que desaparece aquello, que se va a acabar, que es perecedero, que tiene un límite de tiempo. ¿Y por qué nos damos cuenta que es cierto? Porque hay indicios experimentales. Mira, ayer hablaba un poquito de eso con mi esposa. Todas las experiencias satisfactorias que provienen del mundo no logran satisfacer permanentemente. Son perecederas, pasan, se acaban, son fugaces. Es decir, requieres aumentar la dosis para luego descubrir que se volvió a acabar y volver a empezar desde cero en ese círculo llamado el mundo. Y nunca estarás satisfecho. Y nunca estarás satisfecha porque todo lo del mundo es pasajero. Me hace recordar a Salomón, el más sabio, que dijo, me dediqué a saber, voy a agasajar mi cuerpo con todo lo que el cuerpo puede alcanzar. Y créeme que ahí no estaba hablando pecaminosamente. Pero cuando comenzó a pensar que lo que él necesitaba era solamente lo que el cuerpo podía recibir en esos ambientes en los que él estuvo, en el vino, en las mujeres, en tener, en lograr, en hacerse rico, termina diciendo en Eclesiastés 2:11, y me di cuenta que era locura, que es correr tras el viento, que es como corretear algo que no está y al final estoy vacío. ¿Dónde se fue? ¿Dónde quedó? Todo lo que hice se acabó. Porque el mundo pasa y sus deseos. Es fugaz. Dios por medio del profeta Isaías lo dijo de esta manera. Ve lo que dice Isaías 55, 1 al 3. Sígueme con tu vista. Todos los sedientos, hay una necesidad, vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero, sin costo alguno. Les está diciendo, vengan a mí, no al mundo. Recuerda que solo hay dos reinos. Ven a mí. Y mira lo que les dice en pregunta retórica. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? ¿Por qué te gastas en lo que no te sacia? ¿Por qué inviertes tu tiempo, tus recursos y tu energía en aquello que hoy te está diciendo el Señor? Estás caminando conforme al mundo y vas a quedar igual de vacío. ¿Por qué? ¿Por qué lo sigues haciendo?
Escúchame atentamente. Es decir, para oreja. Y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en abundancia. Inclinen su oído. Mira por dónde va. Ven a mí, escuche y vivirá su alma. En lugar de perecer para siempre, vivirá para siempre. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. El sistema de antivalores llamado el mundo y las personas que aman ese sistema están destinados a perecer eternamente. Por eso el llamado es: ven a mí y compra lo que no es perecedero. Ahora entonces, obedecer a Dios, amarlo a Él es lo que trae eternidad, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice primera de Juan 5, donde leímos. Y Jesús, tomando las palabras de Isaías, dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo en Juan 6, 32 al 35, en verdad les digo, que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo. ¿Te acuerdas del maná que descendía? Sino que es mi Padre el que les ha dado el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo. ¿Quién es este? Cristo. Y da vida al mundo en lugar de perecer. Y entonces las personas pensando en la cebada y el trigo, las personas pensando en el sistema de este mundo y hablando de lo que no satisface, dicen: Señor, danos siempre ese pan porque es eterno. Voy a comer y comer y comer y nunca se me va a acabar. Y entonces les dijo: yo soy el pan de la vida. El que a mí viene no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. El mundo pasa y sus deseos, pero ahora entiende que esto se convierte en una persona. Confías en que Cristo es el único que necesitas, el único que sacia tu necesidad de perdón, el único quien limpia tus pecados y te da un corazón nuevo para amarlo a Él y a su palabra. ¿Lo has creído? Vamos a resumir y decir lo siguiente. De esto se trata todo lo que hemos hablado. ¿Amas a Cristo y obedeces su palabra? Porque no puedes dividirte, solo hay de dos sopas. Si esto no es, entonces lo otro sí es. ¿Qué principios estoy siguiendo en esta área específica en mi vida o aquella? ¿Lo que Cristo el Rey dice? ¿O lo que este mundo cuyo príncipe es Satanás dice? ¿A quién estoy obedeciendo? El mandato de la palabra de Cristo es: no ames este mundo. Porque el peligro de amar este mundo, tienes que entender que es una oposición abierta a mí, dice el Señor. Cuando tú sabes algo que el Señor dice y decides hacer lo opuesto, estás declarando clara y literalmente a quién estás amando. Cuando el mundo hace las cosas de una forma, pero yo decido hacer lo que Cristo dice, estoy declarando abierta y públicamente a quién es a quien amo. No ames a este mundo por el origen de este mundo. Proviene de Satanás, el cual promueve un uso pecaminoso de lo que Dios creó. Pero algunos lo llamamos libertad cristiana, cuando en realidad es oposición al Señor. Y no debemos amar este mundo por lo pasajero que es el mundo. La verdadera plenitud y satisfacción se encuentra únicamente en Cristo. De lo contrario, va a ser temporal y por fin perecerá. Hermanos, a ver, escúchame con esto y terminamos ya. Nosotros en la vida práctica estamos dividiéndonos, algo que no es tan posible como ya vimos, nuestro amor. En la medida que tú abones para el mundo, le estás quitando lo que el Señor merece. Todo tu amor, tu obediencia y la adoración que Él es digno de recibir de personas que han sido salvadas, perdonadas y resucitadas para su eternidad y para su gloria. ¿Qué estás amando, mi amado hermano?
Y la última invitación, si tú te caracterizas porque has amado al mundo más que pues es donde te mueves, eso indica que probablemente lo que necesitas es que Dios te salve del mundo. Y entonces te va a dar un corazón tierno hacia Él, que lo desea y que quiere seguirlo. ¿Cómo estás tú? ¿Quién eres tú de estas dos personas? Puestos en pie, oramos y adoramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a poder ver, a entender. Nos llamas, Señor, a lo que debemos hacer. Gracias porque en tu palabra nos das lo que necesitamos. A veces tenemos dudas acerca de cómo estamos haciendo las cosas. Bien, tu palabra nos indica si estamos amando o andando conforme a este mundo o conforme a lo que tú dices en ella. Gracias, Señor, porque a los creyentes nos has dado un corazón que puede amarte y que puede amar tu palabra, pero estamos siendo tentados constantemente. Hay una lucha en nuestro corazón hacia quién debemos seguir y cómo seguirlo. Esa es una realidad que reconocemos cada uno de nosotros. A su vez, Señor, nos has dado gozo y tranquilidad al darnos cuenta que no es que nos prohíbas disfrutar lo que está creado, sino que debemos escucharte para saber si lo estamos disfrutando de la manera correcta. Señor, síguenos hablando. Por favor, obra en cada uno de nuestros corazones. En el nombre